mascarillas. Y a todo esto, la coldosfera se ha convertido en el gran accidente nuclear de la legislatura, en un Chernobyl radiactivo que no tiene fin. Ábalos está en el grupo mixto, pero es que la situación de Francina Armengol es insostenible. Oiga, hoy es noticia que su gobierno certificó oficialmente la idoneidad de la empresa Soluciones y Gestión, a pesar de saber que le había estafado con mascarillas defectuosas. Y esa es la guinda de una sarta de despropósitos. Informaciones de primera hora que implican a su esposa Begoña Gómez con una trama de comisionistas. El Congreso reprueba a su ministro del Interior gracias a la abstención de sus socios Podemos y Junts. El Supremo decide asumir la causa por terrorismo contra su socio Puigdemont. Don Alvarito Alvarone y la teniente fiscal estarán con la cabeza metida en el inodoro ahora mismo. Nuevas informaciones dejan en una situación insostenible a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que no solo paga antes de que le manden la mercancía es defectuosa de mascarillas, y no protesta ni se queja, sino que además emite un certificado de idoneidad para que los demás sigan comprando esas mismas mascarillas. Y luego su gobierno, el gobierno de Sánchez, hace el ridículo al intentar implicar al PP en la trama de comisionistas, mientras Ábalos sigue la ronda por los medios de comunicación. Todo eso y probablemente alguna cosa más. Me dejo en el tintero alguna cosa más, pues no, porque no me da la vida. Todo eso pasó en un solo día. Y lo peor es que ante esa imagen de colapso, que el gobierno está ofreciendo a militantes y votantes socialistas y al equipo de la Federación, está dando una imagen de aturdimiento, de torpeza insólitas. Desde los tiempos en que Reyes Maroto se paseó por la carrera de San Jerónimo con la foto de la navajita plateada, ¿se acuerdan aquella? Y la cuentista de Yolanda Díaz, así poniéndose las manos en la cara, diciendo qué terrible todo lo que está pasando. ¿No se ha visto un ridículo mayor que el protagonizado, por ejemplo, ayer por María Jesús Montero o Pilar Alegría? O sea, las dos jaleando alegremente el fake de los supuestos contactos de Koldo con Miguel Tellado, mientras el propio Ábalos señalaba lo absurdo de la idea. Y además diciendo, oiga, no metan ustedes en esto a Begoña Gómez, que no está en la política, la mujer de Sánchez. Ya, o sea, pero de Begoña Gómez no se puede informar que se reunió con dos comisionistas. Pero del hermano de Ayuso, que tampoco está en la política, sí se puede, o al hermano de Ayuso sí se le puede calumniar por el propio presidente del gobierno en un acto público. Si eso no es hacer el ridículo, miren, esta legislatura ya nació muerta. Pero ahora, ni la UBI, más exigente y más operativa del mundo, es capaz de resucitar esta mayoría de Sánchez, que no es una mayoría para gobernar un país, es para desguazarlo. El muro que levantó en su investidura está colapsando. Bueno, primero ante la resistencia del Estado de Derecho y luego ante el colapso de todo el proyecto sanchista por la corrupción de las mascarillas. Y en esta situación de crisis el gobierno se mueve a bandazos, con amenazas, con mentiras, con torpezas, con secretismo, con idiotez. Probablemente lo más importante que pasó ayer fue la decisión del Supremo de asumir la investigación por terrorismo contra Carlos Puigdemont. Ha sido por unanimidad de los miembros de la Sala de lo Penal, como fue unánime el escrito previo que hicieron los fiscales del Supremo recomendando el procesamiento, o sea que no son manías del juez García Castellón. Los delitos de Tsunami Democratic son terrorismo porque encajan en la definición que se hace en el artículo 573 del Código Penal, que no viene tanto por los hechos en sí como por la finalidad que se persigue con los mismos. Y por si eso fuera poco, los magistrados del Supremo recuerdan que la propia Fiscalía General del Estado, en su memoria 2020, es decir, cuando la dirigía Dolores Delgado,
incluyeron el caso Tsunami Democratic en el capítulo de delitos contra el terrorismo. La misma fiscalía que ahora lleva al que nombró Dolores Delgado, que dice que no hay terrorismo. O sea, lo que ha cambiado de entonces a ahora son las urgencias políticas de Sánchez, que necesita garantizar como sea la impunidad del golpista Puigdemont. Que fiscal general don Alvarone, que su segunda Sánchez Conde hayan tenido la desvergüenza de ponerse a la fiscalía como el felpudo de Sánchez, solo los deja a ellos dos en evidencia. Desconocemos cómo va a impactar esta novedad judicial en las negociaciones entre el huido y el gobierno, pero la próxima semana tendría que presentarse ante la Comisión de Justicia del Congreso un texto pactado. Y lo de ayer, bueno, lo de ayer dificulta las cosas. Y a todo esto, la coldosfera se ha convertido en el gran accidente nuclear de la en un Chernobyl radiactivo que no tiene fin. Ábalos está en el grupo mixto, pero es que la situación de Francina Armengol es insostenible. Oiga, hoy es noticia que su gobierno certificó oficialmente la idoneidad de la empresa Soluciones y Gestión, a pesar de saber que le había estafado con mascarillas defectuosas. Y esa es la guinda de una sarta de despropósitos. La compra de mascarillas se hace fuera de la ley con un contrato redactado a posteriori. Es una barbaridad. Después de haber comprado las mascarillas descubren que son malas. Y en vez de denunciar, las esconden y además ocultan el hecho a la hora de cargar el gasto a los fondos europeos. La tercera, que conociendo que las mascarillas son defectuosas y que están almacenadas por inservibles, el gobierno de Francina Armengol da un certificado de satisfacción. Qué bien, qué buen servicio nos habéis hecho. En julio del 2022, la Fiscalía toma cartas en el asunto y a pesar de eso, Armengol sigue sin hacer nada. Es tan escandaloso. Bueno, hasta Ábalos ayer señaló que lo ocurrido en Baleares era mucho peor que lo que se le imputa a él. Y esta tipa, Paquita Armengol, está muerta políticamente.